Te voy a contar la historia. La historia de dos intrépidos caballeros en busca de buena suerte. Esta historia es narrada usando las 9 reglas clave para obtener buena suerte. Presta atención e intenta descubrirlas por ti mismo y dejarlas en los comentarios. Por cierto, antes de comenzar con la historia, quiero hacer un pequeño inciso. Se dice que esta historia jamás se encuentra por casualidad. Es la historia la que te encuentra. Así que sin más dilación, comencemos. En un reino fantástico, el mago Merlín propone a todos los caballeros del reino un reto, y es encontrar el trébol mágico de la buena suerte. Este le brindará al que lo encuentre suerte ilimitada. El trébol crecería en una semana en el bosque encantado, dijo Merlín. Sin embargo, la misión era muy peligrosa y solo 2 caballeros la aceptaron, uno de capa negra llamado Not y otro de capa blanca de nombre Sid. Los 2 caballeros se dirigieron al bosque de forma independiente. El primer caballero de capa negra pensó que el trébol crecería en el suelo, por lo que tuvo la idea de buscar al gnomo, ya que él era el que mejor conocía el suelo del bosque. Not encontró al gnomo y le preguntó que dónde crecería el trébol mágico. El gnomo le respondió que no podían crecer tréboles en el bosque y que nunca jamás habían crecido tréboles en él. El caballero tomó la respuesta del gnomo como muchos lo toman cuando les dicen que su buena suerte no es posible, con incredulidad. El segundo caballero tardó un poco más de tiempo en tener la idea de preguntarle al gnomo. Le hizo la misma pregunta y obtuvo la misma respuesta. Sin embargo, el segundo caballero, en vez de simplemente negarse, preguntó la razón de esto al gnomo, el cual le respondió que era debido a la tierra, ya que los tréboles necesitan tierra fresca, renovada y esponjosa, y nadie ha renovado la tierra del bosque. Tras esto, el caballero, decidido a conseguir el trébol, le preguntó al gnomo si debería cambiar la tierra, y éste le respondió diciéndole que obviamente, ya que no se pueden obtener cosas nuevas cuando no se hacen cosas nuevas. Le dijo dónde podía encontrar tierra fértil, y Sid marchó en su búsqueda. Tras recolectar suficiente de esta tierra en sus alforjas, se dirigió a un terreno que le pareció más o menos adecuado del bosque. Le arrancó las malas hierbas, removió y quitó la tierra vieja y extendió la fresca. Para el segundo caballero, hacer cosas diferentes era el primer paso para lograr algo diferente. Es por ello que nunca haya habido tréboles no significa que en un futuro no pueda haber. El cuarto día Not se encontraba muy preocupado, ya que el gnomo le había dicho que en el bosque no podían crecer tréboles. Es por eso que, para tranquilizarse y mantener la esperanza, comenzó a pensar que el gnomo le mentía y cabalgó en busca de otro ser del bosque que pudiera decirle algo sobre dónde crecería el trébol. Al tiempo encontró un gran lago lleno de nenúfares con flores, por lo que se paró a descansar y beber con su caballo, cuando de repente surgió del agua una figura femenina, la Dama del Lago. La Dama del Lago era la encargada de proteger a los nenúfares, que cumplían una función importante al hacer que el lago, que usualmente recibía agua de las lluvias, no se desbordase, evaporando el agua con su canto. Los nenúfares cantaban de noche, por ello intentó echar al caballero para que no los despertase. El caballero persistente le preguntó a la dama que dónde crecerían los tréboles en el bosque. La dama se rió y le explicó que no pueden crecer tréboles en el bosque, ya que el agua que ella envía al bosque llega por infiltración, no por arroyos o ríos que requieren los tréboles. El caballero estaba empezando a sentir verdadero miedo. Además, se planteó que a él quizás nunca le llegaría la suerte, por lo que se propuso encontrar a alguien que le dijera lo contrario que el gnomo y la Dama del Lago. Not empezó a odiar a la suerte. Sid, ese día, se levantó un poco más tarde, tras haber renovado la tierra el día anterior. Sin embargo, él se estaba empezando a plantear el siguiente paso. Ya tenía la tierra. Ahora necesitaba saber cuánta agua requerían los tréboles, por lo que se dispuso a buscar a la conocida Dama del Lago, la proveedora de agua del bosque. Se acercó silencioso al lago, hasta que sin querer hizo crujir una ramilla, lo que hizo que la Dama del Lago saliera diciendo que no despertara a sus nenúfares. La Dama del Lago le contó todo sobre sus nenúfares, y el caballero blanco se dio cuenta de que lo que ella tenía en abundancia era lo que él necesitaba: agua.
Sid le preguntó cuánta agua necesitaba un trébol, y la dama le dijo que mucha. Por ello, Sid propuso a la dama del lago que él cavaría un arroyo para que así ella pudiera descansar del cuidado de sus nenúfares y él obtuviera agua. Ella aceptó y así lo hizo. Sid esa noche reflexionó un poco sobre lo ocurrido junto al espacio que había creado. Pensó que los problemas de los demás son a menudo la mitad de tus soluciones. A la mañana siguiente, Not se levantó desanimado, pensando que estaba perdiendo el tiempo y que quizás debía regresar, aunque al final, por el largo viaje que ya había hecho, decide quedarse a buscar a alguien que le diga dónde encontrar el trébol mágico. Not cabalgó a lo largo y ancho del bosque sin rumbo hasta que recordó que no le había preguntado al más sabio y antiguo habitante del bosque, la secuoya. Se dirigió al corazón del bosque donde ésta se encontraba y le empezó a preguntar sobre el trébol mágico, o más bien, sobre cualquier trébol, ya que estaba desesperado. La secuoya, cansada y anciana, tardó en recordar si en toda su longeva existencia había visto un trébol en aquel bosque, lo que impacientó al caballero que estaba a punto de irse, justo cuando la secuoya confirmó sus sospechas. Nunca había nacido un solo trébol en toda la historia de aquel bosque. Not se marchó realmente deprimido y por su cabeza comenzaron a pasar montones de pensamientos negativos sobre cómo Merlín debió de haberse equivocado o incluso haberlo engañado. Estaba tan enfocado en que no había suerte para él que no vio más allá, ni notó lo que era necesario hacer para que la suerte llegara a él. Se sentía una víctima, engañado y utilizado. Sid, sin embargo, se levantó aquella mañana aún más feliz, satisfecho por el pequeño espacio que estaba creando. Comenzó el día planteándose qué más podría hacer para optimizar aquella zona, en la que existía una mínima posibilidad de que creciera el trébol mágico, y se percató de que necesitaba saber cuánto sol y sombra necesitaba un trébol para crecer. Por ello se decidió a buscar a la gran secuoya, el ser más sabio del bosque que podría darle esa información. Sid se dirigió a donde se encontraba la secuoya y con máximo respeto en sus gestos y palabras le pidió hablar. La secuoya, solo por ese respeto, se dispuso a responder a sus preguntas. Sid le preguntó sobre la cantidad de sol que requiere un trébol. La secuoya le respondió rápidamente porque sabía sin duda la respuesta. Necesita la misma cantidad de sol y sombra, pero en este bosque solo hay sombra, por eso no nacen tréboles en él. Sid insistió y le preguntó si le permitía podar algunos árboles, petición que aceptó encantada, ya que era una necesidad de los árboles del bosque que ninguno de los habitantes de este se había dispuesto a hacer. Sid llegó tarde al lugar que estaba habituando para tréboles, por lo que se planteó descansar y podar los árboles al día siguiente. Sin embargo, se acordó de uno de los consejos que siempre le había ido mejor. Actúa y no postergues. Y fiel a sus principios, y sabiendo que tener un día más le podría ser útil, se puso manos a la obra. Estuvo gran parte de la noche trabajando y acabó muy contento con el resultado. Curiosamente, ya no le importaba que aquel lugar fuera el elegido para el nacimiento del trébol mágico, ya que ahora sabía todo lo imprescindible para que creciera un trébol. Sid se preguntó a qué dedicaría el próximo día y pensó que quizás había algo que pasaba por alto, pero que fuera imprescindible para los tréboles. Sid empezó a sentir que disfrutaba con lo que hacía, que estaba siendo apasionante y que pasara lo que pasara, todo aquello había merecido la pena. Sid empezó a visualizar su trébol mágico, arraigando en aquel maravilloso espacio creado, a pesar de que cuanto más trabajaba por ello, menos le importaba que ese lugar fuera el elegido. El sexto día, Not vagó desesperado y deprimido por el bosque encantado. Ya estaba prácticamente seguro de que no iba a encontrar ningún trébol. Sin embargo, ya aceptando que iba a hacer el ridículo, prefería hacerlo en compañía de Sid, por lo que decidió no volver al castillo. Not se decía a sí mismo que era víctima de un error o engaño de Merlín. El caballero de capa negra pasó el día cabalgando por el bosque sin rumbo, avistando y cazando especímenes raros del bosque. Not estaba convencido de que no tendría suerte en la vida, a no ser que Merlín le hubiera engañado. Sin embargo, en el fondo, seguía esperando a que la suerte llegara,
pero lo hacía más por temor a que no llegara que por confiar en que lo haría. Es por eso que aún no regresaba al castillo. De forma victimista se decía: yo merezco suerte, soy especial, pero llevo muchos días aquí y nada indica que encontraré el trébol. Por ello, como su última opción, decidió ir a hablar con Stone, la madre de las rocas, y confirmar con alguien más lo que él ya sabía, que en el bosque encantado no iba a nacer ningún trébol mágico. No es extraño que Nott hiciera eso. Ese es un rasgo curioso de las personas que no tienen buena suerte, buscando a otras personas que les confirmen que no tienen suerte. Desvían aparentemente la responsabilidad de la desgracia. Sin embargo, la suerte no funciona así. Stone se encontraba en la cima de una inhóspita montaña desde la que se veía todo el bosque encantado. Cuando llegó a la cima, le recibió Stone, entre bromas y risas sobre los caballeros que andaban buscando tréboles. Nott, visiblemente enfadado, le preguntó con cierta desgana sobre si era posible remotamente que creciera algún trébol mágico en el bosque, y Stone le respondió a carcajadas que eso era completamente imposible. Para despedirse, Stone le avisó al caballero que se fuera del bosque, porque si seguía allí lo único que le podía pasar era volverse loco, ya que los tréboles mágicos no pueden crecer donde hay piedras. Nott bajó de la montaña escuchando desde lejos las carcajadas de la madre de las rocas. El temor de Nott se había confirmado. No tendré buena suerte. Sin embargo, por alguna razón, el saber que Sid tampoco obtendría el trébol le tranquilizaba. Sid, sin embargo, se levantó viendo los frutos del trabajo de la noche anterior, con los rayos dorados del sol, atravesando los árboles encima de aquel espacio que había creado, justo como un trébol requiere. Sid se sentía orgulloso y sabía que debía decidir bien en qué emplear el último día. Sid se preguntaba si faltaba algo que fuera aparentemente innecesario, pero realmente imprescindible para un trébol, por lo que pasó el día preguntando a los habitantes del bosque, y tras un buen rato, se decidió a subir al punto más alto del bosque, en busca de inspiración, en busca de una nueva perspectiva. Por lo que pensó en subir a la montaña más alta del bosque. Sin embargo, se preguntó si realmente merecía la pena subir, ya que era mediodía y aunque le llegara la inspiración, tampoco tenía demasiado tiempo para hacer algo. Aún así, se decidió a subir. ¿Por qué? Simplemente recordó todo el esfuerzo y dedicación que ya había puesto sobre la mesa. Sid escaló la montaña, se sentó y comenzó a buscar algo de inspiración en el horizonte, sin ningún resultado. Aún observando el horizonte, una voz proveniente de la piedra que pisaban sus pies le sobresaltó. Se trataba de Stone, madre de las piedras. «Me estás aplastando», decía. Sid, que casi cayó por la montaña del susto, comenzó a charlar con Stone un rato, hasta que derivó la conversación en los tréboles. Stone le acabó contando que en los suelos con piedras solo crecen tréboles de 3 hojas, los de 4 no, porque crecen con menos fuerza. Ese minúsculo detalle hubiera pasado por alto para muchos, pero Sid sabía que a menudo los elementos clave solamente se descubren en los pequeños detalles. Obviamente, en lo ya conocido difícilmente se encuentren respuestas. Estas suelen encontrarse en lo aparentemente innecesario, pero imprescindible. Sid agradeció a la madre de las rocas y bajó apresurado de su hogar. No había quitado las piedras de su parcela de tierra. Al llegar, le quedaban aún 2 horas de luz, por lo que se puso a quitar como loco la gran cantidad de piedras que había en el lugar en el que tanto había trabajado. Sid se dio cuenta de lo importante que era valorar y reconocer lo alcanzado, así como concentrarse en lo que pueda faltar. Además, también se dio cuenta del valor de prestarle atención a los pequeños detalles, en los que a menudo se encuentra información clave. Aun cuando todo parecía acabado, si uno mantiene la actitud adecuada y está dispuesto a saber si falta algo más por hacer, siempre encontrará el camino hacia la buena suerte. Qué buena decisión no haber dejado para el día siguiente lo que pudo hacer el anterior. Una noche más Sid durmió junto a su trabajo imaginando el trébol mágico rozando su piel. Se imaginó recibiendo su aroma y recordó que al día siguiente al fin lo sabría.
La última noche, mientras Nod buscaba un lugar donde dormir, se encontró por casualidad el maravilloso espacio que Sid había creado y a este echado junto a un árbol en el que su caballo yacía atado. En cuanto se percataron de la presencia del otro, se saludaron y automáticamente Nod le preguntó a Sid sobre el trébol. Este le respondió que tras la respuesta del gnomo dejó de buscarlo. Nod se extrañó con esta respuesta y le preguntó que entonces por qué no regresaba al castillo. Antes de recibir una respuesta, Nod se percató de que el caballero blanco se encontraba sucio, con musgo y embarrado. Fue entonces cuando Sid le contó sobre su trabajo durante esa semana, muy ilusionado por poder mostrarle a alguien su creación. Entonces, Nod cortó a Sid a mitad con ira y descontrol, preguntándole si es que se había vuelto loco y que cómo es que se había dedicado a crear un huerto de escasos palmos, sabiendo que el bosque era inmenso y que no tenía ni remota idea de dónde nacería el trébol, por lo que decidió dejar a Sid, buscar otro sitio para dormir y regresar resignado al castillo a la mañana siguiente. Sid se le quedó mirando y pensó que Merlín dijo que podían encontrar el trébol mágico, pero no dijo que no hubiera que hacer nada para hacerlo. Hasta ahora Sid, a pesar de la escasa probabilidad de que naciera el trébol en el lugar elegido según las palabras de Merlín, decidió ir a por la buena suerte, crear circunstancias diferentes para obtener resultados diferentes, crear circunstancias con las que otros también ganasen, tomar acción en cuanto pudo y fijarse en los pequeños detalles, todo eso en busca de buena suerte. La última noche, el búho de la bruja Morgana despertó al caballero de capa negra. Ésta se encontraba de pie junto a él observándolo. El caballero se levantó rápidamente preparándose para pelear. La bruja le dijo que no venía a pelear, sino a hacer un trato con él. La bruja le empezó a hablar sobre el trébol que Nod tanto buscaba y le prometió decirle dónde nacería si a cambio Nod mataba a Merlín con su espada. Para convencerlo, la bruja empezó a recordarle al caballero cómo es que Merlín le había engañado y de que era un trato justo y beneficioso para ambas partes. Nod estaba tan frustrado que decidió aceptar el trato que la bruja le ofrecía. Eso no fue extraño, ya que cuando una persona no tiene fe en poder crear buena suerte, se la compra al primero que se la ofrece sin titubear. De hecho, el que espera encontrar suerte normalmente creerá que no requiere trabajo y que será algo muy fácil. Eso es lo que le pasó a Nod. Tras aceptar el trato, Nod le preguntó a la bruja dónde nacería entonces el trébol mágico. Esta le respondió que en el jardín del castillo real. Le dijo a Nod que Merlín engañó a todos los caballeros para desviar la atención del castillo real y así poder hacerse él con el trébol mágico de 4 hojas. Así, Nod, ahora aún más enfurecido con Merlín, se apresuró a subirse a su caballo y cabalgar con prisa hacia el castillo, con el objetivo de asesinar a Merlín y hacerse finalmente con el trébol mágico. Esa misma noche Morgana visitó a Sid, con la intención de completar su plan. Por un lado, Nod asesinaría a Merlín y por el otro, engañaría a Sid para que regresara al castillo y así quedarse ella con el trébol mágico cuando naciera en alguna parte del bosque. Con dicho plan en mente, la bruja intentó convencer a Sid de que el trébol no era el de suerte ilimitada, sino que era de la desgracia. La bruja le dijo a Sid que el que arrancase el trébol moriría a los 3 días, pero que si nadie lo hacía, Merlín moriría al caer la noche, por eso los había engañado, y él debía volver al castillo para salvar su vida, así como Nod, quien ya iba de regreso. Sid, que sabía que Merlín no había engañado a nadie, fue más astuto que la bruja y le dijo que entonces buscaría a Merlín para que él mismo arrancase el trébol mágico, así nadie moriría, y luego él obtendría el trébol. La bruja no logró engañar a Sid, por lo que se fue refunfuñando con el rabo entre las piernas. Antes de volver a acostarse, Sid reflexionó un rato. Había visto a tantos caballeros abandonar y desesperarse cuando la buena suerte tardaba en llegar, que había aprendido lo importante de mantener la fe en lo que uno crea y piensa que es correcto. También pensó en la importancia de mantenerse fiel a la empresa propia y no cambiarla por la de otro. La buena suerte le había llegado siempre que se había mantenido fiel a su propio propósito. Todo esto le recordó a algo que le dijo su maestro.
Desconfía del que te propone asuntos en los que se gana mucho de forma fácil y rápida. Desconfía de aquel que te venda suerte. A la mañana siguiente, Sid se levantó algo inquieto. Se sentó cerca de la tierra que había preparado y esperó. Al fin era el día del nacimiento del trébol. Pasaron las horas y nada ocurría. En ese tiempo de espera, Sid estuvo pensando: bueno, en cualquier caso, he vivido apasionadamente estos días en el bosque encantado. He hecho lo que era correcto y necesario. Y todo eso era cierto. El bosque era gigantesco, y Sid solo sabía que nacería un trébol en alguna parte de la inmensidad de este, quedando su pequeña parcela, apta para tréboles, como un pequeño grano de arena en el desierto. Sin embargo, la buena suerte que tanto había esperado fue llevada a él por el mismísimo viento, señor destino y de la suerte, aquel que aparentemente se mueve al azar. El viento comenzó a soplar, agitó las hojas de los árboles y al momento comenzaron a llover unas pequeñas semillas, como si fueran pequeñas pepitas de oro verde. Eran semillas de tréboles de 4 hojas de suerte ilimitada. Y no era una sola, eran montones de semillas. Además, no solo caían en el lugar donde se encontraba Sid, sino en absolutamente todos los rincones del bosque encantado. Y no solo en el bosque encantado, sino en todos los rincones del reino. Llovían tréboles mágicos sobre las cabezas de todos los caballeros que no aceptaron el reto de Merlín, sobre el gnomo, sobre la dama del lago, sobre la secuoya, sobre Stone, sobre Nod y sobre Morgana. Había tréboles mágicos en todas partes. Sin embargo, ningún habitante ni del reino ni del bosque le prestó atención a esa lluvia, ya que para ellos solo era algo raro que pasaba cada año. De hecho, les parecía hasta molesta por lo pringosa que podía llegar a ser. Es por ello que millares de semillas de trébol mágico se perdieron y desperdiciaron en el suelo duro del reino y en la tierra sin cuidar del bosque. Se perdieron todas las semillas mágicas, salvo unas decenas de ellas que fueron a parar a un suelo cuidado, con tierra esponjosa, fértil y fresca, con agua abundante, libre de piedras y con la misma cantidad de sol que de sombra. Únicamente esas semillas acabaron convirtiéndose en tréboles mágicos de 4 hojas. Además, había suficientes tréboles para tener suerte por un año entero, hasta la próxima lluvia de semillas mágicas, en otras palabras, suerte ilimitada. Sid observó emocionado la suerte que había creado y se arrodilló, agradecido con incluso lágrimas en los ojos. Sid llamó al viento para agradecerle efusivamente, y éste le respondió: no hace falta que me agradezcas. En contra de lo que muchos creen, yo no reparto suerte. Yo me ocupo de esparcirla en todas partes por igual. Los tréboles mágicos nacieron porque tú creaste las condiciones adecuadas para que lo hicieran. De hecho, daba igual el lugar que hubieras elegido. Lo importante era la preparación, tal y como la hiciste. La suerte es la suma de oportunidad y preparación, pero la oportunidad siempre está ahí. Sid obtuvo buena suerte porque tomó acción. La buena suerte no es algo que pase a pocos que no hacen nada. La buena suerte es aquello que nos puede pasar a todos si hacemos algo. Y ese algo es simplemente crear las condiciones para que las oportunidades, que siempre llegan, al igual que la lluvia de semillas para todos por igual, no se nos mueran como las mismas semillas al caer en suelo sin preparar. Nod llegó al castillo pasada la noche. Cuando llegó, su caballo estaba muy mal herido de todos los golpes que le había dado Nod con la fusta y las espuelas. Tenía que llegar a tiempo para coger el trébol mágico que él creía que brotaría en los jardines del castillo. Nod entró al castillo arrasando todo a su paso, llamando a Merlín y diciéndole que no se escondiera. Nod decidió ir al frondoso jardín del castillo. Pensó que Merlín estaría ahí con el trébol en mano. Sin embargo, cuando llegó, se encontró efectivamente a Merlín en el centro del jardín firme y sereno. Lo que Nod no esperaba era que el jardín ya no fuera un jardín, era un patio de losas. Durante las últimas 7 noches, los maestros de obra del castillo habían llenado el antiguo jardín con losas bajo orden de Merlín, porque éste sabía todo lo que ocurriría. Merlín sabía que Nod intentaría matarle,
y que esa sería la única manera de que entrase en razón. Merlín le contó la dura verdad a Not, cómo lo habían engañado, cómo abandonó su empresa y cómo el trébol mágico nació en el bosque pocas horas antes. Not esperó que los demás le regalaran suerte. Su visión de la empresa era muy limitada y carecía de la pasión, el entusiasmo, el trabajo, la confianza y la generosidad necesarios para que tuviera éxito. Tras esto, Not se marchó en silencio y pasó un muy largo tiempo en soledad. No fue hasta el día siguiente que Sid llegó a la ciudad. Lo primero que hizo fue ir a comunicarle a Merlín su triunfo y darle las gracias. Cuando lo encontró, le mostró un buen puñado de tréboles mágicos y le contó que no solo encontró uno, sino todos los que quiso. Merlín le respondió diciéndole que, por supuesto, que lo había encontrado ya que él creó las circunstancias para que eso ocurriera y que por eso la buena suerte es ilimitada. Merlín le dijo que no le diera las gracias porque él había hecho todo lo que era necesario para obtener el trébol, pero lo más importante que le dijo a Sid fue: Sid, tú decidiste no confiar en la casualidad para encontrar el trébol y preferiste crear las circunstancias para que él viniera a ti. Tú decidiste ser la causa de buena suerte. Dado que crear buena suerte es crear circunstancias, crear buena suerte solo depende de ti. Tú también puedes crear buena suerte. Sid se despidió agradecido de Merlín y pasó el resto de sus días enseñando a todo el mundo las reglas de la buena suerte. Esta historia es muy profunda y se le puede sacar variedad de reflexiones de todo tipo. Pero centrándonos en la historia principal, revelemos las 11 reglas aplicadas en ella por el Caballero Blanco. La primera regla la aplicaron los dos caballeros al inicio de la historia. Todos quieren buena suerte, pero solo unos pocos van a por ella. Ambos fueron los únicos que aceptaron el reto de Merlín de buscar el trébol de 4 hojas. La segunda regla tan solo la aplicó Sid, pero lo hizo a lo largo de toda la historia. Si ahora no tienes buena suerte, quizás es porque las circunstancias son las de siempre. Sid se dedicó a cambiar las circunstancias del bosque para que fuera apto para tréboles. Cambió la tierra, cambió el agua, cambió la luz, cambió la cantidad de piedras, y con todo eso, cambió su suerte. La tercera regla es una que puede pasar por alto, pero se cumple siempre. Preparar circunstancias para la buena suerte no significa buscar solo el propio beneficio. Crear circunstancias para que otros también ganen atrae buena suerte. Sid aplicó esto también en gran parte de la historia, ayudando a la dama del lago con sus nenúfares y a la secuoya con sus árboles. La cuarta regla trata básicamente de tomar acción en el momento en que se sea consciente de que hay que hacerlo. Si dejas para mañana la preparación de circunstancias, la buena suerte quizás nunca llegue. Crear circunstancias requiere dar un primer paso. Dalo hoy. Sid decidió trabajar durante toda una noche, aplicando esta regla para podar los árboles de su parcela y así tener un día más que podría ser crucial para su misión. La quinta regla se trata de aquella que la mayoría de gente pasa por alto, y es la razón por la que se suelen rendir y no tienen buena suerte. La sexta regla nos retrata la incredulidad de aquellos que tienen mala suerte en el resto de reglas aquí explicadas. Es la razón por la que los que no cambian no intentan cambiar, y por la que los que quieren un cambio cambian. A los que solo creen en el azar, crear circunstancias les resulta absurdo. A los que se dedican a crear circunstancias, el azar no les preocupa. Cuando Not y Sid se encontraron, Not trató de loco a Sid, mientras él intentaba hablarle con pasión de su atrevido trabajo. La séptima regla es: nadie puede vender buena suerte. La buena suerte no se vende. Desconfía de los vendedores de buena suerte. En todas partes existe gente con malas intenciones que buscarán aprovecharse de los débiles, o en este caso, de aquellos que no han sabido crear buena suerte y que se han conformado con la suerte sin más. Eso es lo que le pasó a Not, que la bruja Morgana se aprovechó de su desconocimiento sobre cómo crear buena suerte, dándole falsas esperanzas de tener esa suerte que tanto ansiaba, culpando a Merlín para que el caballero realizara la tarea que ella no era capaz de llevar a cabo.
La octava regla nos habla de toda esa gente que abandona su suerte por el miedo a que ésta no llegue. Dice así: cuando ya hayas creado todas las circunstancias, ten paciencia, no abandones. Para que la buena suerte llegue, confía. Y es cierto, si de verdad te sientes completamente satisfecho con tu trabajo, como Sid con el suyo, no abandones por lo que te diga el exterior. Confía en ti mismo y en tu trabajo, y este acabará dando sus frutos si eres paciente. Con la novena regla nos podemos dar cuenta de lo que es en realidad la buena suerte. Esta nos dice: crear buena suerte es preparar las circunstancias a la oportunidad, pero la oportunidad no es cuestión de suerte o azar. Siempre está ahí. Es por eso que crear buena suerte consiste en crear circunstancias. Y es que la buena suerte es como el truco de un mago. Es aparentemente inexplicable, pero la realidad es que es solo la creación de circunstancias adecuadas para que surjan cosas increíbles. Sid crea circunstancias durante todo el relato y en ningún momento deja nada al azar. La buena suerte depende tan solo de la persona que la desee. Es por eso que hay tanta diferencia entre la suerte de algunas personas y la de otras, porque si viniera del completo azar, existiría un cierto equilibrio, ya que, aunque no lo parezca, el universo tiende a igualar las cosas que dependen de él hasta cierto punto. Además, esta historia incluye muchas más razones que hicieron la diferencia entre ambos caballeros, solo que pasan un poco desapercibidas a comparación de las principales. Una de estas podría ser la aceptación del cambio. Not solo se reconocía a sí mismo como un caballero, no un jardinero. Por eso, no se le ocurrió hacer lo que hizo Sid, porque le daba miedo hacer cosas distintas. Le daba miedo un cambio. Si quieres saber con más profundidad los detalles de esta historia, te recomiendo leer el libro del que proviene. En él se encuentra mucho más extensa y detallada, además de que contiene ciertas partes que yo he decidido omitir en este vídeo. Si te interesa, te dejo el enlace directo en la descripción. Te lo recomiendo completamente. Además, ya que andas por ahí abajo, si te ha gustado el vídeo, me harías muy feliz brindándome un like y tu suscripción a este canal. Realmente me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Ha sido un placer.